Este es el triángulo de la ley de Ohm y sirve para calcular el voltaje, la corriente y la resistencia. Pero ¿para qué son todas estas magnitudes? Vámonos por partes, ¿verdad? En este video vamos a utilizar la ley de Ohm para analizar circuitos electrónicos de corriente continua. La corriente continua o directa es la corriente que no varía con el tiempo, la que viene en las baterías. Como sabes, un circuito eléctrico consiste en componentes conectados a una fuente de voltaje, en este caso una batería. Como sabes, todo circuito electrónico funciona gracias a la electricidad, o sea, al constante paso de los electrones por todo el circuito y a través de los componentes. Teniendo en cuenta esto, la corriente se refiere a la cantidad de electrones que van a estar circulando por el circuito. A mayor cantidad de electrones, mayor corriente, mayor cantidad de componentes que vamos a poder conectar. El voltaje, por su parte, es la magnitud que va a mover a todos esos electrones, a toda esa corriente, para que estos transiten por todo el circuito. Por lo tanto, a mayor voltaje va a haber mayor corriente. Si quieres saber más a fondo qué es el voltaje, por aquí te dejo mi video, El voltaje, la mejor explicación. Una verdadera obra de arte. Continuamos. Y la resistencia se refiere a todo lo que se opone o consume electrones. Se puede decir que es como una llave que puede disminuir el voltaje. Entonces, cada una de estas magnitudes tiene una unidad de medida, ¿verdad? El voltaje se mide en volts y lo podemos encontrar en el empaque o en el impreso de algunas baterías. La corriente se mide en amperes y esta unidad la podemos encontrar en algunas especificaciones de operación de algunos componentes. Y las resistencias se miden en ohms y las podemos encontrar en las resistencias con este simbolito. Entonces, ahora sí vamos a ocupar el triángulo de la ley de Ohm, que afirmaba que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial y paralelamente inversa a la resistencia. Esto, que se oye medio enredado, tendrá toda la lógica en el siguiente ejemplo. Tenemos este circuito que tiene una pila o una batería de 9 voltios, una resistencia de 300 ohm y una corriente de... No tenemos la corriente, pero no te preocupes, porque para eso vamos a usar nuestro triángulo de la ley de Ohm. Quitamos la I del triángulo que representa la corriente y solo nos queda la B de voltaje y la R de resistencia. Por lo tanto, el triángulo de la ley de Ohm nos está diciendo que la corriente se obtiene de dividir el voltaje entre la resistencia, o sea, 9 voltios entre 300 ohms, lo que nos da como resultado 0.03 amperes, que es la unidad de medida de la corriente. Si ahora tenemos la corriente y el voltaje y nos falta la resistencia, pues vamos a nuestro triángulo, quitamos la R y nos queda la B de voltaje y la I de corriente. Por lo tanto, la resistencia se obtiene de dividir el voltaje entre la corriente, o sea, 9 voltios entre 0.03 amperes, lo que nos da como resultado 300 ohms. Si quieres ver un ejemplo más práctico sobre resistencias, aquí te dejo mi video, cómo calcular una resistencia para un LED, una verdadera joya de YouTube. Seguimos. Y si ahora tenemos la resistencia y la corriente, pero nos falta el voltaje, entonces tapamos el voltaje y nos queda la R de resistencia y la I de corriente. Pero como estas están en horizontal, eso significa que estas se multiplican. Por lo tanto, sería 300 ohm por 0.03 amperes, nos da como resultado 9 volts. Y ya, así de fácil y sencillo es usar el triángulo de la ley de Ohm. Si este video te sirvió, te agradó o simplemente te entretuvo, regálanos un me gusta y una suscripción. No te vas a arrepentir. Ingeniería NES, Ingeniería Visual.